La interdependencia biventricular o entre los dos ventrículos, el derecho y el izquierdo, se define como la interacción entre ellos dos, y esta puede ser directa o indirecta. La directa hace referencia a la influencia del septum interventricular y del pericardio. La indirecta hace referencia al circuito cerrado que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, tanto que el volumen sistólico o el gasto del ventrículo derecho es igual a la precarga del ventrículo izquierdo, el volumen en la fin de diástole del ventrículo izquierdo. Veamos. La sístole y la diástole, entre el circuito pulmonar y el circuito sistémico, ambos diferentes pero colaboradores. Aproximadamente entre la quinta y la octava semana de embarazo se ocurre la diferenciación de origen tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho de un bulbo primitivo cardiovascular. El ventrículo izquierdo se origina de la parte superior de ese bulbo y el ventrículo derecho de la parte inferior. Durante el embarazo acordémonos que el ventrículo izquierdo maneja resistencias sistémicas muy bajas y el ventrículo derecho las resistencias en la circulación, que después vamos a llamar pulmonar, van a ser muy altas. Otras diferencias es la perfusión coronaria. El ventrículo derecho perfunde la circulación coronaria durante la sístole y la diástole, en cambio el ventrículo izquierdo, por su grosor adquirido sobre todo después del nacimiento, perfunde solo en diástole. Acordémonos que el ventrículo derecho maneja el mismo volumen del ventrículo izquierdo, pero usa solo el 25% de la energía comparándolo con el ventrículo izquierdo. Es muy importante tener en cuenta que en un eje transverso del corte de ambos ventrículos, normalmente el ventrículo izquierdo se ve circunvalar y el ventrículo derecho envolviendo acá al ventrículo izquierdo. Está el septum interventricular, ¿sí? Este septum interventricular en condiciones normales, tanto en sístole como en diástole, siempre permanece cóncavo hacia el ventrículo izquierdo, como pueden ver acá. Esto puede cambiar mucho, puede cambiar en una situación, así podría ser, ¿sí?, en la cual la concavidad del septum interventricular ya no es la normal, y esto afecta tanto la función ventricular izquierda como la función ventricular derecha. Veamos. Aquí tenemos el septum interventricular, aquí está recto, se ha rectificado, aquí está curvo. Normalmente en la sístole y en la diástole, esta concavidad del septum interventricular hace que la sístole del ventrículo derecho sea óptima. Esa es la interdependencia biventricular. ¿Qué pasa cuando el ventrículo derecho tiene una sobrecarga de volumen? Cuando tiene una sobrecarga de volumen, se rectifica el septum interventricular solo en diástole, sin perjudicar la sístole. En la sístole se hace cóncavo normalmente y favorece la eyección del ventrículo derecho. Cuando la sobrecarga es de presión, entonces se rectifica tanto en sístole como en diástole y entra en falla el ventrículo derecho. No tiene una contracción óptima porque no le ayuda el ventrículo izquierdo en su contracción y entra entonces en falla cardíaca derecha. Niño de 12 años con un tubo de Contegre implantado años antes del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, fallando actualmente, lo que causaba una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho. Podemos ver una baja contractilidad de ese ventrículo derecho y una rectificación del septum interventricular. No se hace cóncavo hacia el ventrículo derecho, por lo tanto está fallando este ventrículo derecho.
El niño se le cambió el tubo de Contegra y al final de la cirugía ya tenía una contracción muy normal del ventrículo derecho y a los pocos días la falla ventricular derecha cedió casi totalmente.